Entonces, como les había dicho, la clase de hoy es una clase de ejercitación, ¿ya? De función inversa, ¿ok? En donde vamos a analizar una función inversa, vamos a determinar la función inversa, a demostrar una función inversa y a graficar una función inversa, ¿ya? Y tengo como primer ejemplo esta función. Puede que a lo mejor no hemos visto logaritmos, ¿ya? Pero sí, durante su época escolar, hasta tercero medio, debiesen haber visto. Si no, yo les voy a indicar cómo se trabaja un logaritmo, que es muy sencillo, pero lo ideal es entender qué es una función inversa, ¿ya? Y cómo se determina una función inversa. Miren, chicos, a ver, ¿cómo funciona esto? A ver, entonces, fíjense, esta función es una función logaritmo, ¿ya? Para poder determinar una función, cualquier función, ¿ya? No necesariamente función logaritmo. Ayer vimos que habían pasos, ¿cierto? Había el paso 1, que era poder cambiar lo que dice f de x con la letra i. El segundo paso era poder poder despejar, ¿ya? Poder despejar la x. Siempre el segundo paso es despejar la x. ¿Ok? Y el tercer paso, ¿se acuerdan cuál era? Chicos, ¿cuál era el tercer paso? Lo que vimos el día lunes. Escribirla como función inversa y reemplazar la y por una x. Efectivamente. Escribir entonces, denotar la función como función inversa y todo lo que estaba en y, escribirla en como x. ¿Ok? Reemplazar la y con la x. Esos son los tres pasos para poder determinar una función inversa, ¿ya? Pero también habíamos dicho que una función inversa, una función inversa se entendía como sf a la menos 1, se entendía como la función opuesta, ¿ok? Es decir, es como una función que se encuentra al frente. Por eso habíamos hablado de espejo, ¿ya? ¿Qué función se encuentra al frente de otra función? Esa función la íbamos a entender como la función inversa, ¿ya? Eh, Ahora, ¿cómo poder resolver esta función siguiendo esos pasos? Vamos a hacer una línea ahí. Siguiendo esos tres pasos. El primer paso es poder escribir, me dice, en vez de f de x, y. Entonces, escribimos. Acá. Vamos a reemplazar ese f de i, x con la y. Entonces, y igual a logaritmo de base 5 de x más 3. ¿Se fijan? Hicimos el primer paso. El segundo paso es despejar la x. ¿Y cómo despejamos la x ahí, chicos? La dificultad de ahí, ¿alguien sabe cómo despejarla? ¿Cómo despejar la x en esa función?
¿Cuál es la dificultad en esa función? Pero al final todas las funciones siguen los mismos 3 pasos. La dificultad es poder trabajar el logaritmo. Y hay gente que no se acuerda cómo trabajar el logaritmo, ¿ya? Pero la forma de poder desarrollar este ejercicio es a través de la definición del logaritmo. Entonces, voy a demorarme un poquito explicando cuál es la definición del logaritmo. Miren, logaritmo, cuando yo tengo un logaritmo como este, voy a hacer un ejemplo, como este, un logaritmo base 2, ¿ya? De x, ¿ya? Supongamos que esté igual a y. ¿Ok? Esta base, el logaritmo dice 2, la vamos a convertir como una potencia. Entonces, la definición dice que, vamos a hacer acá, 2. ¿Ok? Y esta y se va a escribir como el exponente de la potencia. Y todo eso va a ser igual al acompañante del logaritmo, que en este caso es la x. Esta es la forma, tal cual, esta es la forma de poder escribir un logaritmo a partir de su definición. ¿Ok? Entonces, logaritmo también se puede escribir como una potencia. ¿Ya? Entonces, fíjense que cuando yo escribo el logaritmo como una potencia, aplicando su definición, fíjense que solamente sacamos el logaritmo y me queda una base, mi exponente que es y un resultado que es x. Es decir, tengo y x. Y eso se puede despejar. ¿Ok? Entonces, usando ese ejemplo, recuerden muy bien cómo se trabaja ese logaritmo. Los logaritmos son muy fáciles de poder desarrollarlo. ¿Ya? La gente no sé por qué no le gusta, pero es solo aplicar propiedades. Vamos a despejar ahora ese logaritmo de acá. Entonces, sigo. ¿Qué es lo que había que hacer? Colocar la base. Y la base de este logaritmo está con el número 5. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Coloco la base. Siempre debo de colocar la base del logaritmo, que es 5. Ahora, ¿cuál va a ser el exponente de esa base? El i. El i, perfecto. Colocamos el i. Y esto va a estar igualado al acompañante del logaritmo, que en este caso era x más 3. Entonces, ahí encontramos nuestro segundo paso. ¿Ya? Aquí hicimos el primer paso, aquí colocamos el segundo paso. Y ahora solo nos queda encontrar el tercer paso. ¿Ya? Perdón, pero antes de esto, tengo que despejar, porque aquí solamente apliqué la definición del logaritmo. Todavía no despejo la x. ¿Ok? Y para despejar la x, ¿cómo me va a quedar esa función? ¿Qué hago ahí, chicos? Tengo que despejar la x. Tengo que dejar la x, como se dice, tengo que dejarla sola. Aquí tengo la x. Pero la x está acompañada de un más 3. ¿Qué hago con ese más 3? ¿Lo puedes poner?
O si no, lo tendría que pasar al otro lado. Efectivamente. ¿Ya? Más que sumar, porque no puedo sumar una letra con un número, pero ese número puedo despejarlo y colocarlo al otro lado. ¿Ya? Y me va a quedar entonces 5 elevado ahí, menos, no más, menos, porque está positivo al otro lado de la igualdad, ¿ya? Menos 3. Fíjense, ¿dejé la X sola? Sí. Sí. Y al otro lado tengo la Y. Encontré mi función inversa de esta función logaritmo. Entonces ahora hago el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Escribir la función ya con la denotación f a la menos 1. ¿Ya? Escribir la función inversa. ¿F a la menos 1 de qué? De x igual. Y lo que yo ya definí, lo que yo ya determiné como función inversa, esto de acá. Esto lo escribo acá. ¿Ok? Pero con el cuidado de reemplazar lo que dice el tercer paso, de reemplazar todo lo que está en y con x. Entonces queda 5 elevado a y, pero en este caso coloco x menos 3. Y llegué a mi función inversa. ¿Ok? Entonces tengo mi función original, que es la función del logaritmo base 5 de x más 3. Y esa función original da a una función inversa, que es 5 elevado a x menos 3. ¿Ok? A ver, un poquito de recuerdo. Cuando tengo mi variable independiente en el exponente, esa función es una función potencia o una función exponencial. Para la gente que ha estado más en clase conmigo. ¿Qué tipo de función es? ¿Potencia o exponencial? Exponencial. Exponencial, ¿ya? Ojo con esa función. Entonces, normalmente las funciones logaritmos, si alguien quiere graficarla o hacer un esbozo rápido, normalmente las funciones logaritmo son así. Siempre tienen esa forma, pueden ir más arriba, más abajo, más hacia la izquierda, más hacia la derecha, pero siempre van a tener esa misma forma. ¿Ya? Ya, y si la función logaritmo es así, más o menos, de hecho, x más 3 debe ir un poquito más arriba, ¿ya? ¿Cómo sería nuestra función inversa? Fíjense cómo es. Es exponencial. Y algo exponencial significa que siempre se entiende como la función de crecimiento. ¿Cómo sería nuestra función inversa? Como es una función que tiene que ver con un espejo, es decir, es una función opuesta que está al frente, algo que está al frente de esta función logaritmo, que es así, puede ser algo que esté así. ¿Se fijan? Eso solamente es un esbozo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué más o menos yo entiendo que es menos, que va así y no va ahí? ¿Alguien puede determinar por qué? La clave es esta, miren. ¿Qué número, qué número acompaña ahí a mi variable independiente? No la base, fíjense. ¿Qué número es? 3. ¿Y es positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Ok? Entonces, eso significa que tiene que ir en el lado negativo. Y fíjense, ¿dónde cruza
¿Dónde intersecta esta función exponencial, esta gráfica? En el eje Y, en el lado negativo. ¿Ok? Por eso yo le decía, como ese es más 3, esa función debiese ir un poquito más arriba, debería cortar en el lado positivo. ¿Ya? Esa es una forma de poder verla, ¿ya? Pero ahí tenemos las dos funciones, la función original, esta es la función original, f de x, y la función inversa, f a la menos 1. ¿Ok? ¿Dónde está nuestro espejo? En donde se intersectan las dos, ¿ya? Las dos rectas, que en este caso sería, ahí está mi recta espejo, y esa recta espejo es lo que yo hablo de identidad, ¿ya? Y es igual a x, ¿ya? Justo ahí y es igual a x, en ese punto. ¿Ok? Ya, pero eso, este ejercicio, yo lo coloqué en esta clase, ya, aunque no hayamos visto el logaritmo, era para recordar un poquito el logaritmo porque tenemos que verlo después, ¿ya? Pero lo importante es esto, chicos, es entender siempre, seguir estos 3 pasos. Cambiar la f de x por y, despejar la x, ¿ya? Y finalmente colocar lo que ya está despejado, donde está y, reemplazarla por x. ¿Ok? Eso siempre se hace. Ya este ejercicio salió un poquito más difícil porque no estábamos recordando mucho logaritmos. ¿Ok? Vamos a seguir más adelante. Ese ejemplo ya está. Ya vamos a borrar para que se quede bonito. ¿Ok? Y vamos a seguir. Tengo la siguiente función. Tienen que determinar la función inversa usando los 3 pasos. Tengo la función f de x igual a 1 partido en 1 más x. Y tengo 3 alternativas. A, B, C. ¿Cuál de esas 3 alternativas es la inversa de mi función original? ¿Ok? Ya, chicos, usen su tiempo. ¿Les puedo dar cuánto? ¿2 minutitos? Y traten de determinar esta función inversa. ¿Ya? ¿Cómo quedaría? Mm, yo al puro ojo podría decir que es la C. Ya. Pero si Al ojo nomás, seguimos, sí. Todavía si no, seguimos no nuestro sé. orden, yo les voy a escribir solamente la primera parte. Dice, y la f de x se reemplaza por y, entonces queda y igual a 1 partido en 1 más x. ¿Ok? Ahí tenemos nuestra primera parte. Me equivoqué. ¿Ya? Y ahora habría que, con esta función, despejarla. ¿Ya? Usar el segundo paso. Despejar x. ¿Ya? ¿Y cómo quedaría la función despejada? Su compañera ya dijo que, ¿qué alternativa era? ¿Cuál dijo su compañera? No sé. ¿La letra C? Sí. Pero al ojo nomás, profe. Al ojo. Ya. Entonces, fíjense, acuérdense, despejar la X. ¿Ya? Aquí la gracia es poder saber despejar nomás. Entonces, fíjense, acá está la X. Ahí tengo la X. ¿Ya? Pero la X no puedo moverla, ni tampoco puedo mover el 1 solo. Porque acá se encuentra la X acompañada, y más encima está en el denominador, ¿ya? Con el 1. Entonces, si yo quiero despejar la X, tengo que mover esto al otro lado. ¿Ok? ¿Y cómo quedaría? Si la muevo, quedaría y 1 más x partido en 1.
¿Ok? ¿Qué más hago? ¿Qué más se puede hacer? Hay algo que parece que está tratando de entrar, ¿no? Pasar el 1. No. Ya, ¿qué más hago? Fíjense que ya moví, ya saqué la X, ya saqué la X del denominador. ¿Ya? Pasar Ahora, el 1. pasar el 1. ¿Ese 1? Y después ¿O queda este 1 1? dividido en 1. ¿Cuál de los dos 1? El que le acompaña a la X. El que acompaña a la X. Ya, Y después quedaría 1 dividido en 1 y quedaría 1, ¿no? ya. Pero fíjate que el 1 que acompaña a la X, ese 1 que acompaña a la X, No está multiplicando. está adentro del paréntesis. Y hay una I que está multiplicando ahí. Entonces, ojo, no podría. Tendría que pedirle permiso a la I para poder sacar ese 1. Y la I no quiere. No va a querer. Entonces, a lo mejor podríamos hacer esto. Como yo quiero despejar la I, la X, y quiero dejarla sin número y sin otro factor literal, y aquí tengo una I, entonces podríamos hacerlo de vuelta. Lo cambio de lugar y aquí podría cambiar la I, porque la I está multiplicando, y al otro lado, ¿cómo pasa? Dividiendo. Podría hacerlo así, ¿o no? ¿Se fijan? Y fíjense que ahí ya ese paréntesis queda solo. Y al quedar solo ese paréntesis, yo puedo hacer esto. Y ahí ustedes a lo mejor pueden identificarlo mejor. Borro el paréntesis. Y fíjense, ahí la X o el número 1 queda sumando sin nada más a la X. Queda libre ese 1. ¿Ok? Y como tal, como yo quiero despejar la X, esta X de acá la quiero dejar solita, ¿qué hago con ese 1 que está acá? Que está sumando a la X. Lo paso al otro lado. Ahí recién lo puedo pasar al otro lado. Y como estaba sumando, ¿cómo paso al otro lado? Restando. Restando. ¿Ok? Entonces queda X sola, fíjense, y queda 1 partido por Y menos 1. Así queda mi función inversa, chicos. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? El tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Escribir mi resultado. Escribirlo como la función inversa. ¿Ya? Profe, ¿por qué en el paso 2 la y está dividiendo al 1? ¿Por qué? Sí, Porque lo ideal es poder despejar esta X. es que en un ejercicio anterior que había hecho usted, ¿Ya? en vez de dividirlo, dejó multiplicando y sumando. ¿Ya? Entonces, Pero como es que, y era un ejercicio muy parecido, pues, entonces me confundí en cómo ya, resolverlo. que era como lo que yo estaba haciendo anteriormente. ¿Ya? Pero fíjate que si yo hago esto, porque la X está en el denominador. Si la X está en el denominador, significa que al otro lado tengo que pasarla multiplicando. La única forma, ¿ya? Para poder sacarla de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a estar multiplicando este lado y este lado. Cuando se multiplica este lado por 1 más x, se cancelan todo este paréntesis y acá al otro lado me queda y por 1 más x, igual a 1, ¿cierto?
Pero como yo tengo que dejar esta X sola, tengo que sacar este 1 y tengo que sacar esta Y. ¿Cómo lo saco? No puedo sacar lo que está dentro del paréntesis así como así, no lo puedo hacer. Existe un orden, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que me está molestando acá? ¿El 1 o la I? La I. La I. ¿Y cómo despejo yo esa I? ¿Cómo la saco de ahí? ¿Cómo la llevo al otro lado de la igualdad? Siempre tienen que pensar así. ¿Cómo despejo? Y despejar significa llevar esta I al otro lado de la igualdad. ¿Cómo la despejo? Mira, la voy a hacer acá, nuevamente. Ándale al otro lado. Exacto. Pero normalmente el profesor siempre dice despéjelo y lo que está multiplicando está dividiendo. Pero existe una razón lógica, una razón matemática. ¿Ya? Yo no puedo llegar y como cualquier cosa, toma, ándate para allá, y tú ándate para el otro lado. No, eso es porque el lenguaje es coloquial nomás. Pero en realidad, lo que uno hace es aplicar propiedades. Esta I que está multiplicando, para sacarla de ahí, la única forma de poder hacerlo es dividiendo por el mismo factor. Que en este caso sería I, dividiendo por I. Entonces queda todo eso partido por I, y al otro lado también queda partido por I. ¿Por qué? Porque se llama una igualdad. ¿Por qué es una igualdad? Lo que yo hago a un lado también lo tengo que hacer al otro lado. ¿Ok? Y ustedes saben que un número partido por el mismo número, ¿cuánto me da? 1. Entonces yo puedo hacer esto. Me queda 1. ¿Ok? Y partido por I, ¿cuánto me va a quedar? 1. Es lo mismo. Entonces yo hago esto. Y hago desaparecer este I. ¿A dónde lo envío? Al otro lado, como dividiendo. Por eso yo digo, toda la cosa que está multiplicando pasa dividiendo, pero por esta propiedad. ¿Ya? Entonces, fíjate, 1 y queda 1. 1 por 1 más X. ¿Qué es lo que queda? 1 más X. ¿Te fijas? Entonces, al dividir por Y, se va esta Y y se va dividiendo al otro lado, al otro lado de la igualdad. ¿Te fijas? Y ahí ya tengo la X sola, sumada con un número, y no tengo nada afuera, entonces no hay nada que me moleste para poder mover este 1. ¿Ok? Luego, ¿cómo muevo este 1? Aplicando la misma propiedad, pero en vez de dividir, ahora tengo que, lo que está molestando a la X, el 1 que está positivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Resto por 1. Entonces, resto, voy a colocarlo acá, ¿ya? Resto por ese 1. Y al otro lado también tengo que colocar el menos 1. ¿Por qué? Porque, insisto, en una igualdad, lo que yo hago a un lado, lo hago al otro lado. ¿Ok? Y fíjense que lo que pasa, este menos 1 más 1, el profesor dijo que si yo resto números ya iguales, es decir, los opuestos, ¿cuánto me da? 0. Entonces, menos 1 más 1, esto me da 0. Y me queda 0 más x. 0 más x, ¿cuánto da? X. X. ¿Se fijan? Entonces, lo que yo antes decía, lo que está sumando pasa restando, es por esta propiedad, pues chicos. ¿Ok? Entonces, fíjense que al final me va a quedar esto. X igual a 1 partido por Y menos 1. No lo voy a escribir bien porque en realidad no está así, está así. Menos 1. ¿Ya? ¿Ok? Y eso, si yo lo escribo como el tercer paso, sería f a la menos 1 de x, y lo que está con x, ahora lo reemplazo perdón, lo que está con y, lo reemplazo con x.
Entonces, voy a escribir con una X. Entonces, mira, 1 partido por X menos 1. Este es mi tercer paso. No está acá, yo me equivoqué en la alternativa de ahí. No está acá. ¿Ok? Entonces, esa sería nuestra función inversa. ¿Ya? Yo le pido disculpas porque no hice bien este ejercicio como tal. ¿Ya? No existe ninguna alternativa ahí. Esa es. ¿Ya? Ya. Hagan ustedes la segunda parte, el número 2, que está más fácil. ¿Ya? Siguiendo los mismos 3 pasos. Por favor, ocupen esos siguientes 2 minutos. Ya. Ahí ustedes siguen. Profe, la A. Es nada. Ya. Vamos a marcar aquí. Puede que sea la A. Veamos. ¿Qué es lo que había que hacer primero? Reemplazar la f de x por y, ¿cierto? Entonces queda y igual a 2x más 1, ¿cierto? Y ahora despejamos la x. Fíjense que aquí la 2x está sumado con 1 y lo movemos al otro lado. Entonces va a quedar y menos 1. ¿Ya? Acuérdense, aplicando lo que dije en el ejercicio anterior. Como yo quiero sacar ese 1 de acá, la única forma es con el opuesto. Entonces, si es más 1, resto por menos 1. Y resto por menos 1 este lado y también el otro lado. Por eso queda y menos 1, ¿se fijan? Ya. Y saqué ese 1 positivo y solamente me queda 2x. Y ahora saco el 2 que está acompañando a la x. Y si está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Dividiendo. ¿Ya? Pero aplicando la propiedad que les dije yo en el ejercicio anterior, divido este lado y también divido este lado, ¿se fijan? Y como esto está dividiendo por el mismo número, se cancela. Por eso se va ese 2. ¿Se fijan? Entonces al final me va a quedar la x sola. Entonces, llegué a determinar mi función inversa, ahora solo me queda escribir mi función inversa. El tercer paso sería, entonces, escribir la función inversa con la denotación f a la menos 1. Tengo que reemplazar la y por la x, por eso yo escribo en función de x, y ahí me queda x a la menos x menos 1 partido en 2. ¿Cuál sería la función correcta? Efectivamente. Ahí está mi función. Es la letra A. ¿Ya? Esta era más sencilla. Muy bien. Este estaba más fácil, ¿no? ¿Y el tercero? Les doy 2 minutos. Hagan el tercero. ¿Cómo podría yo hacer este ejercicio? ¿Alguien lo está haciendo? La raíz pasa en la potencia y creo que sería la C. Perfecto. Perfecto. Ahora, yo podría tener dos alternativas, una A y una C, ¿ya? Porque el ejercicio está fácil, o sea, la alternativa está fácil elegirla por descartes. Pero si hago esto, ahí ya tengo dos ejercicios con la potencia elevado a 3.
Y ahí a lo mejor alguien podría decir, puede ser la Aura. ¿Ya? Ojo, este ejercicio, la alternativa me indica cuál es la correcta. Pero a veces no hay que seguir mucho las alternativas. ¿Ya? Pero ¿cuál sería la forma lógica de poder hacer este ejercicio? ¿Ok? Primero, escribamos nuestro ejercicio. Es reemplazo la X por la Y y me queda Y igual a 2 raíz cúbica de X más 1, hasta ahí nomás llega mi raíz, menos 3. ¿Ok? ¿Qué hago? Tengo que despejar la X, pero la X está dentro de la raíz cúbica. ¿Ya? Y más encima está acompañada de un más 1, así que mi cantidad subradical está acompañada, ¿ya? O está conjugada, así que no puedo llegar y sacar la X nomás. Pero ¿cuál sería el primer paso que debiese hacer ahí? Sacar el menos 3. Efectivamente. Y voy a hacer el paso corto, pero mi paso para que se vayan acostumbrando, ¿ya? Pero lo mismo que lo hemos hecho antes. Paso el menos 3 al otro lado. ¿Y cómo lo paso? Sumando por menos 3, sumando por 3. Entonces me queda Y más 3. Y escribo nuevamente lo mismo. 2 por raíz al cubo de X más 1. ¿Ya? Lo voy a hacer así. Síganme cómo se hace. ¿Ok? Ya saqué ese menos 3, sumando por 3. Y ahora lo que tengo que hacer es, fíjense que la raíz cúbica está acompañada de un 2, que está multiplicando. Y ese 2 lo puedo sacar de ahí. ¿Ya? Porque no puedo hacer, ojo, Pasarlo no puedo dividiendo. trabajar la raíz con números que están al costado. Ni multiplicando, ni sumando, ni restando. ¿Ya? Entonces, por eso tengo que tratar de dejar la raíz solita para poder yo trabajar la X sola. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó con el 2? ¿Qué pasa con el 2? Lo pasa dividiendo. Lo paso dividiendo. Entonces, profesor, la aplicación es dividir en 2. Entonces, divido yo en 2 este lado y al otro lado también lo divido en 2. ¿Ok? Y dividir en 2 significa que este 2 se va. Entonces me va a quedar, fíjense que ya me queda la raíz cúbica sola. ¿Ok? Y ahora, ¿qué hago? Y aquí está lo que me dice su compañera. Cuando la raíz, en este caso es una raíz cúbica, el índice que está acá es 3, la única forma de poder sacar esa raíz cúbica o a la cuarta o al cuadrado o al número que sea, es trabajando o multiplicando por la potencia de ese índice. Entonces, yo tendría que ahí aplicar, no me salió bien esos paréntesis, tendría que aplicar la potencia elevada a 3. Si fuese una raíz a la cuarta, una potencia elevada a 4. O si fuese una raíz cuadrada, una potencia elevada a 2. Entonces, ¿qué hago yo con eso? Hago esto, chicos, miren. Apliqué la potencia, ¿cierto? Cúbica. Y ese cubo que está acá se va con esta raíz, con el índice y con toda la raíz cúbica. ¿Y qué es lo que me queda? Ah, pero acá lo que hago yo a un lado lo tengo que hacer al otro lado. ¿Y qué es lo que me queda? Borra ese 3 y esa potencia. Y fíjense que me queda el X más 1. Ya tengo la X sola, sin raíz, y solo que me queda acompañando un número que está sumado. ¿Ya? ¿Y ese más 1 cómo pasa al otro lado? Restando. Pasa restando. Entonces al final me va a quedar no, es menos 1. No, me quedo feo. Menos 1. Igual. ¿Ok? Y
El tercer paso es escribir la función. Entonces sería, tercer paso, f a la menos 1, todo lo que está en y lo cambiamos en x, en función de x, entonces queda x más 3 partido en 2, partido en 2. Todo eso está en paréntesis al cubo menos 1. ¿Qué alternativa sería la correcta? La que dijo su compañera, la alternativa C. Que para este ejercicio era lógico porque era la única que tenía potencia elevada a 3. ¿Se fijan cómo se hace este ejercicio? ¿Cuál es la clave de este ejercicio? Acordarse de cómo sacar la raíz. Nada más. Esa es la clave. ¿Ok? Bien. Hemos determinado la función inversa. Y así se determinan las funciones inversas. Ahora, todas esas funciones, la función 1, la 2, la 3, las tres funciones que hicimos, pregunta, ¿yo puedo decir que son funciones biyectivas? ¿Sí o no? ¿Son funciones biyectivas? La función 1 y la 2, la 3. Pregunto para poder terminar, chicos, porque ya son las 11. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué dicen los demás? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿por qué? El argumento, ¿por qué sí? Porque creo que una era exponencial y las exponenciales sí pueden ser biyectivas. Ya, pero no es una mala respuesta, pero no es la más correcta. ¿Por qué? Yo digo que la función 1, ya, la primera función, Ah, ya sé, porque todas tienen función inversa. ya, porque de hecho, efectivamente, todas le sacamos la función inversa. Pero ¿por qué yo digo que la función en 1, la función 2 y la función 3 son funciones inversas? Y yo digo que son biyectivas. ¿Ya? Algo de cierto fue lo que dijo su compañera, porque todas las funciones inversas, todas las funciones inversas tienen que ser biyectivas. Por eso, no todas las funciones tienen inversas. ¿Por qué? Porque no todas las funciones son biyectivas. Entonces, estas tres funciones, como calculamos su inversa, esas tres funciones son biyectivas. Esa es la respuesta. ¿Ya? Era como muy parecida a lo que dijo su compañera, pero esa es la fundamentación correcta. ¿Ya? Cada función inversa significa que es una función biyectiva. Entonces, si yo digo una función que no es biyectiva, ¿va a tener inversa? ¿Sí o no? No. Una función que no es biyectiva, ¿va a tener inversa? No. No. Entonces, ¿para qué vamos a determinar esa inversa de la función si no es biyectiva? Inmediatamente yo digo, no tiene inversa. No pierdo tiempo.